Hola, ¿qué tal? En este video te voy a mostrar de forma muy sencilla cómo hacer una perspectiva paralela o lo que todo el mundo conoce como perspectiva a un punto de fuga. Empezamos con un recuadro dividido en una retícula de 5 por 5 donde vamos a colocar 4 imágenes geométricas. Vamos a ponerlo aquí a un lado para tenerlo de referencia. Este cuadrado mide 5 por 5. Vamos a empezar dibujando una línea que se llama línea de horizonte. Esa puede estar a la mitad de tu papel. Y sobre esa línea vas a colocar un punto. A ese punto le vamos a llamar punto de fuga. Es importante que le pongas nombre a todas las partes para que no te pierdas en el proceso de dibujo. Vamos a dibujar en la parte inferior esta línea horizontal que va a corresponder a la parte inferior de nuestra retícula en donde tenemos ubicadas las figuras geométricas. Esta línea la vamos a colocar a la distancia que tú quieras de la línea del horizonte. Puede estar más arriba o puede estar más abajo. No te preocupes por eso. Lo que sí es que vamos a dividirla en 5 partes, tal cual y como lo aprecias en la figura de la derecha. Vamos a dividirlo. Una vez que hayamos hecho estas divisiones, las vamos a numerar para tener muy presente que esas divisiones corresponden a las que tenemos en la retícula de la derecha. Y para continuar con el dibujo, fíjate bien lo que vamos a hacer. En el 0 vamos a prolongar una línea vertical. Sobre esa línea vamos a ubicar distintas alturas. Como tenemos 4 imágenes, 4 figuras geométricas, entonces vamos a hacer 4 alturas. Ahí ya marcamos una y ahorita vamos a marcar las demás. Es importante recalcar que estas divisiones verticales no son las retículas, no son las divisiones de la retícula de abajo, sino van a ser las alturas a las cuales vamos a elevar cada una de las figuras geométricas que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que sigue aquí? Vamos a prolongar las líneas de estas divisiones que acabamos de hacer para formar lo que podríamos ir entendiendo como una parte frontal de un espacio donde vamos a hacer todo nuestro dibujo. Si te fijas, lo que vamos a ir construyendo poco a poco va a ser un espacio virtual o un espacio en perspectiva en donde vamos a poder ubicar todas estas piezas. Aquí estamos haciendo las divisiones de manera vertical y vamos a proceder también a hacer las divisiones de manera horizontal. Es importante que también seas consciente de hacer todo esto con una calidad de línea bastante tenue para que no te confundas, porque sí llegamos a tener muchas líneas en este dibujo. Cuando hablamos de calidad de línea, en realidad nos referimos a que escojas un buen lápiz y vayas aprendiendo poco a poco a aplicar la presión necesaria del lápiz sobre el papel. No todas las líneas deben de ser igual de intensas y de marcadas. Estas líneas que estoy trazando aquí son las líneas que se van a dirigir hacia el punto de fuga. Entonces, todos los puntos que tenemos en la parte frontal los vamos a ir fugando. Todos se deben de dirigir hacia el punto de fuga que está sobre la línea del horizonte. Y ya que estás ahí, ¿qué te parece si también vamos fugando los puntos que están en la parte lateral y en la parte superior? Todos deben de dirigirse hacia el punto de fuga. Vamos a fugar también los puntos que se encuentran del lado izquierdo. A la hora que fuguemos estos puntos te vas a ir dando cuenta cómo aparece un poquito más claro este espacio en donde vamos a construir nuestra perspectiva. Fugamos estos puntos. Fíjate cómo ya estamos empezando a llenar de líneas este dibujo. Ahora aquí va a aparecer ya una primera pregunta, una primera duda. ¿Cómo vamos a saber la distancia entre un cuadro y otro hacia el fondo? ¿Cómo le hacemos para saberlo? Recuerda que cuando vemos una foto en perspectiva, por ejemplo la foto de unas vías del tren, como en este ejemplo, podemos ver que las líneas, conforme se alejan de nuestro punto de vista hacia el horizonte, se van juntando. También puede suceder como en este ejemplo, en una fotografía en donde vemos postes
a lo largo de una carretera, también se van juntando poco a poco conforme se alejan de nuestra vista. Entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular esta distancia? Bueno, este método para dibujar en perspectiva paralela precisamente se llama de esta manera porque nosotros vamos a utilizar puros trazos que van a ir uno con otro de forma paralela. Así es que utilizando puros trazos paralelos entre sí vamos a poder ir haciendo este cálculo de cómo se va reduciendo la distancia entre los elementos. Nosotros nos vamos a apoyar siempre en nuestra línea de horizonte. Vamos a comenzar en el lado izquierdo. Fíjate cómo trazo esta diagonal. Esa diagonal es en sentido opuesto al trazo del punto de fuga. Una vez que la trace, vamos a encontrar cómo cuando esta diagonal atraviesa o cruza la línea del punto de fuga, nos va a generar un espacio, nos va a generar este punto. Este punto es el punto de arranque para de ahí empezar a hacer todo el cálculo de la perspectiva. Fíjate cómo este punto, a la hora que lo subimos, va a aparecer también en nuestra línea del horizonte. Y si continuamos con este punto proyectándolo hacia arriba, también va a aparecer en la parte superior. Una vez que también lo encuentres en la parte superior, vamos a trazar, a marcar también este punto en la esquina y ahí ya tenemos la primera referencia para empezar la perspectiva paralela. Trazamos una diagonal de arriba hacia abajo, desde la esquina superior izquierda hasta el punto que está en nuestra línea del horizonte. Y fíjate cómo ya tenemos ahí varios puntos de referencia de los cuales vamos nosotros a utilizar para trazar las siguientes divisiones y que estas divisiones puedan ir reduciéndose en espacio de acuerdo a cómo se van perdiendo en el horizonte, conforme se alejan a nuestro punto de vista. Ahora vamos a proceder a trazar la siguiente línea diagonal. Esa va a ser paralela a la primera. Ahí está. Y a la hora que toca nuestra línea del horizonte, nosotros podemos ver que ya nos está generando otro nuevo punto, ¿sí? Ese punto debe de estar sobre la línea del horizonte. De allí nosotros vamos a trazar otra línea vertical hacia arriba y esa misma línea vertical hacia abajo. Algo que quiero que notes aquí es lo que te comentaba al principio, cómo estos espacios sí se van reduciendo. Con rojo te estoy marcando el ancho del primer espacio y el ancho del segundo para que veas cómo el segundo es un poquito más corto que el primero. Esto va a ir sucediendo en los demás trazos, se va a ir cerrando poco a poco en nuestro dibujo. Sobre todo para causar el efecto de que se van acercando las cosas conforme se alejan. Ya que tenemos ese punto para trazar, hacemos la siguiente diagonal paralela. Y de ahí, de esa diagonal, vamos a trazar otra vez hacia arriba y hacia abajo para encontrar los siguientes puntos. No olvides que debes de trazar las líneas diagonales bien paralelas entre sí, que no vayan a estar más abiertas ni de la parte de arriba ni de abajo. Si quedan más abiertas, vas a empezar a tener imprecisiones en tu dibujo. Ahí está el trazo vertical y eso nos genera el siguiente punto para trazar la siguiente diagonal. Y fíjate cómo se van cerrando. Entonces trazamos esa diagonal y de ahí en el punto donde toca nuestra línea del horizonte, de ahí nosotros vamos a tirar también una línea hacia arriba y hacia abajo. ¿Cuántas vamos a hacer? Pues bueno, tenemos una retícula de 5 por 5 y con este trazo ya tengo mis 5 divisiones hacia atrás. Y fíjate el efecto que van consiguiendo, todo gracias al trazo en diagonal. Una vez que tenemos estos trazos, vamos a proceder a prolongar los puntos de intersección de forma horizontal.
Una vez que tenemos estos trazos, los vamos a prolongar de forma horizontal y así va a ir apareciendo en el piso, por así llamarlo, nuestra rejilla, pero como si estuviera acostada. Y ahora sí ya va a sufrir los efectos de la perspectiva. Trazamos el primer punto de izquierda a derecha y así como lo tracé, voy a trazar los demás de izquierda a derecha. Ya que tengo esas divisiones, fíjate cómo ya apareció en el piso o en la parrilla ahí de forma acostada nuestra división de 5 por 5. Ahí vamos a poner las figuras. Mientras vamos a subir esas líneas que acabamos de trazar hacia arriba. Con esto nosotros vamos a hacer que aparezca la cara lateral derecha. Y si las trazamos hacia la izquierda, en la parte superior, de esta manera, fíjate cómo vamos a hacer que aparezca, digamos que la tapa de arriba o el techo o la parte superior del espacio donde vamos a colocar nuestras figuras geométricas. Ya tenemos casi completa toda la estructura para nosotros poder acomodar ahí nuestras piezas. Vamos a utilizar la cara frontal y algunas de las caras laterales para poder encontrar los puntos donde vamos a acomodar las figuras. Vamos a comenzar por la primera figura, el círculo que está en la parte inferior izquierda. Trazamos esta línea desde el frente hasta el punto de fuga de forma diagonal. Eso vamos a hacer también con las demás líneas que nos van a dar la forma de un prisma cuadrangular en donde podemos inscribir nuestra primera figura. Si te fijas, ya tracé estas líneas y ahora vamos a trazar las líneas verticales que nos delimitarían este prisma cuadrangular. Empezamos por las horizontales y ya se nota un poquito más dónde va a quedar nuestra figura. Aquí estoy trazando las líneas verticales. Fíjate bien los puntos de donde empieza el trazo. Y una vez que ya hice este trazo, ya se nota la figura en donde voy a inscribir mi primer elemento geométrico. Ahí te la dejo en rojo para que te sea más visible. Coloco el círculo en la parte inferior con la deformación que debe de tener, de acuerdo a los cuadrantes en donde está dibujado, y en la parte superior también dibujo un círculo totalmente achatado, totalmente deformado, para poder después unir estos dos círculos. Fíjate cómo el círculo de arriba está más chato o está más plano porque está más cerca de la línea del horizonte, y el círculo de abajo está más abierto porque se aleja precisamente de esta línea del horizonte. Ya tengo entonces estos dos círculos que me pueden servir de guía para trazar lo que sería un cilindro. Entonces nada más me falta cerrar con estas líneas. Ya tenemos el cilindro, que es la primera figura, y está dibujado a la primera altura. Acuérdate que del lado izquierdo tenemos 4 alturas. Entonces ya tenemos el primero. El segundo sería el rectángulo al que le puse el número 2, y así las demás figuras también le vamos a poner un número para entender cuántos pisos o a cuántas alturas lo vamos a levantar. Ya dejé un poquito más tenues las líneas de apoyo para que no nos revolvamos con tantas líneas, y vamos a proceder a marcar la figura de nuestra figura número 2, que es este rectángulo que está formado de la unión de dos cuadrados. Vamos a marcarlo. Ahí está la base. Fíjate que ocupa 2 cuadritos. Y vamos a empezar a levantar esta figura. Esta va a la segunda altura. Ahí está marcada con la flecha. No es la línea del horizonte, es la segunda altura. Entonces vamos a levantar unas líneas verticales hasta donde me indica esta flecha. Vamos a hacerlo. Ahí está la primera.
y vamos así a levantar por lo menos la de adelante. Esas dos ya están marcadas en la segunda altura, pero en la parte frontal. Para encontrar la altura, esa segunda altura, pero en perspectiva, lo que voy a hacer es que los puntos los voy a fugar hacia el punto de fuga que está sobre la línea del horizonte. Entonces, fíjate cómo va a quedar muy planito eso, casi no se va a notar, pero sí debe de estar dibujado. Ahorita vas a ver cómo aparece la parte superior de ese prisma cuando tracemos esas líneas. Y listo, ya tenemos nuestro prisma cuadrangular que está en la segunda altura. Esos fueron sencillos porque están hasta adelante y nosotros tenemos la cara frontal dividida. Ahora vamos a trabajar con el círculo que va a la tercera altura. Este está 2 posiciones atrás. Si te fijas, está 2 recuadros libres y después aparece el círculo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para encontrar esa tercera altura? Lo más sencillo sería primero buscar esa tercera altura en la parte frontal y después proyectarla contando cuadros hasta el punto de fuga. Bueno, vamos a comenzar por delinear este círculo. Va a estar dentro de una figura de un prisma cuadrangular. Entonces ya la delimitamos y ahora vamos a subir esas líneas. Las estoy marcando aquí en rojo para que no te confundas. Y las vamos a subir. Todavía no sabemos bien a qué altura. Ahorita vamos a encontrar esa altura, ¿sí? Yo estoy más o menos calculando que por ahí irían. Pero la tercera altura va a ser algo muy sencillo de encontrar si nos apoyamos otra vez en la pared frontal. Aquí con la flecha te estoy indicando dónde va la tercera altura. Entonces vamos a marcar allí, en esta tercera altura, los puntos y luego los proyectamos hacia el punto de fuga. Así como lo estoy haciendo. Para esto nos sirve trazar líneas hacia el punto de fuga. Ese punto que está en la parte frontal se repite y se va repitiendo hasta el fondo. Una vez que tenemos marcados esos puntos, trazamos líneas horizontales para encontrar la altura de nuestra figura donde vamos a inscribir los círculos. Ahí está, y entonces vemos cómo estamos empezando a delimitar lo que sería la caja donde vamos a poder poner este cilindro. Todas las líneas horizontales, digamos que nos van a marcar las partes frontales y las partes traseras de estos prismas. Vamos a continuar trazando algunas líneas de apoyo que nos van a servir para poder dibujar tanto el círculo inferior como el círculo superior. Ahí estoy trazando la parte central y fíjate cómo también esa parte central debe de ir al punto de fuga. A manera de referencia, fíjate cómo con esta flecha te indico en la parte inferior derecha, te indico un primer punto que ya dibujé acá en el número 3 y luego dibujo los de al lado, de acuerdo a cómo están esas flechas. Eso es nada más para volverte a indicar cómo los puntos que tú puedes encontrar en la parte frontal los puedes ir proyectando hacia atrás de esta manera. Cualquier punto que tengas que localizar en el centro de la composición, puedes empezar a buscarlo en la parte delantera y después ir contando espacios hacia atrás de acuerdo a las líneas que van hasta el punto de fuga. Ya pusimos también el círculo en la parte superior, como puedes ver, y con eso ya casi está completa nuestra figura. Solamente nos faltaría tirar las líneas que nos van a hacer el cerramiento para que podamos ver un cilindro aquí. Tiro una línea vertical a la izquierda y otra a la derecha y ahí ya está el cilindro de la tercera figura a la tercera altura. Ahora vamos a trabajar con la última figura. Esa es más fácil porque va desde el piso hasta la parte superior, desde abajo hasta arriba, a todo.
va a la cuarta altura. Entonces lo más sencillo va a ser siempre dibujar la parte de abajo. Ahí está, ocupa 2 cuadros de fondo por 3 de ancho, y en la parte superior también tenemos esa parrilla. Entonces vamos a dibujarlo también en la parte superior. Ahí está el dibujo en la parte superior, en nuestra rejilla, que esa rejilla es equivalente a la de abajo. Entonces ya una vez que está dibujado, lo único que vamos a hacer es conectar y trazar las líneas que nos van a ayudar a delimitar ese prisma. Ten cuidado con la calidad de líneas. Y al final hay que sombrear las figuras. Espero que te haya sido de utilidad y que puedas haber seguido todos los pasos. Muchas gracias y hasta la próxima.